Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Oiga, la Biblia nos está hablando de que toda nuestra ansiedad tenemos que ponerla sobre el Señor Jesucristo. Hermanos, oiga bien, por favor, papá, mamá, hermano, hermana, joven, señorita, oiga. Tenemos que cuidarnos mucho de que el interés que pongamos por nuestros hijos, por nuestro trabajo, por nuestras actividades, aún por la iglesia, sea un interés genuino y que ese interés no llegue a los límites y se pase y se convierta en zozobra, en miedo o en ansiedad. Yo les quiero contar la historia de un hermano en Cristo que se llama Henry Bosch. Y este Henry Bosch dice que su mamá lo sobreprotegía desde pequeñito. Y su mamá se estaba angustiando de qué era el futuro de su hijo. Y pensando siempre en el futuro. Y la mamá ya no vivía. La mamá ya no podía vivir tranquila solo de pensar en el futuro de su hijo. Dios principió a trabajar en la vida. Vinieron 2 ataques de tuberculosis para ese niño que lo dejaron completamente debilitado y sin fuerzas para la vida. Y la mamá cada día poniendo más interés y ese interés se convertía en ansiedad. El pastor de la iglesia se dio cuenta y la llamó y le dijo: hermana, cuando usted se muera, ¿quién va a cuidar a su hijo? ¿No cree usted que Dios es capaz de cuidar a su hijo después de que usted falte? Yo quiero pedirle que usted deje su ansiedad en el Jesús. Y hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender fuertemente nosotros es esta. Hermanos, cuidados, atención, esmero, sí. Ansiedad, no. Es que a mis hijos nadie me los toca. Oiga, yo no voy a tocar a sus hijos, pero el día que Dios se los toque hasta se los puede quitar, hermano. Es que mi trabajo, es que nadie se mete con mis cosas. Hermano, cuidado, que el cuidado y la sobreprotección que usted esté poniendo en algo se convierta en ansiedad y en manos el Señor es celoso y lo puede quitar. Está bien que seamos cuidadosos, está bien que nos esmeremos en hacer las cosas, pero tengamos mucho cuidado de no caer en ansiedad. Y aquel muchacho Henry Bosch, después fue sacando sus estudios con luchas, sacó sus estudios teológicos. Aquel hombre se casó, formó su familia y después de formar su familia, aquel hombre logró desarrollarse y hoy está trabajando para el Señor, teniendo fuerzas. La mamá estaba angustiándose por algo que Dios tiene cuidado. Y yo quiero decirle esta mañana a usted, hermano, Jesús está presente. Sí, ¿verdad? Jesús está presente esta mañana. Nosotros tenemos que dejar nuestras cargas en Él. Nosotros tenemos que principiar a caminar el sendero de la fe. Claro está que no vamos a convertirnos en irresponsables, porque hay mucha gente que aduciendo que es por fe y que vive por fe, se vuelve irresponsable. Cuidado con que torzamos los términos, pero usted y yo vamos a vivir una vida de fe dependiendo del Señor. Jesús está presente. Miren el versículo 35. Es uno de los grandes retos para la iglesia, es uno de los grandes retos para su familia, uno de los grandes retos para todos nosotros como individuos. El Señor nos dice: pasemos al otro lado. Yo no sé si usted capta qué quiere decir eso. Pasemos al otro lado está dando indicaciones, por ejemplo, que usted no puede evadir. Usted tiene que cumplir con su responsabilidad. Hay responsabilidades que como padres, que como hijos, que como esposos, que como trabajadores, que como estudiantes, que como miembros de Cristo, de la iglesia de Jesucristo tenemos. Todos tenemos que cumplir, no podemos evadir responsabilidad de hablar de Cristo a nadie. Es que yo no sé, es que yo soy un ignorante, es que no tengo palabras, es que yo tengo miedo. Usted tiene que cumplir y el Señor dice: pasemos al otro lado. No hay que evadir. Hay que cumplir la responsabilidad. Se nos reta a pasar al otro lado sabiendo que en el transcurso, en ese trayecto van a haber problemas, van a haber vicisitudes, van a haber obstáculos, pero el Señor dice: pasemos. Pero oiga, cuando el Señor dice pasemos, hermano, también indica seguridad, porque Jesús dice: pasemos. No está diciendo pasen, allá los alcanzo, allá los espero. Pasemos.
Y el Señor, al decir pasemos, nos está indicando que Él está con nosotros. Jesús está presente en toda circunstancia que usted y yo podamos enfrentar. Ahora, hermanos, nosotros al atravesar, porque el Señor dice pasar al otro lado, nosotros tenemos que enfrentar la vida, los altibajos de la vida, las burlas de la gente, las incomprensiones. ¿Por qué llega usted y se mete 3 horas en una iglesia y ahí está cantando y está sentando, pero qué aburrida su vida? ¿Por qué no se va a meter al estadio? ¿Por qué no se va mejor a pasear a algún lugar y ahí se distrae más, metido aquí sentado incómodo en una iglesia 3 horas? ¡Qué aburrido! Incomprensión, hermanos. Y nosotros vamos a tener que enfrentar el hecho de ganar almas, el que la gente se burle de nosotros. Vamos a tener que enfrentar desánimos, depresiones muchas veces. Pero al enfrentar, hermanos, para pasar al otro lado, recuerde que Jesús siempre está presente. Llévese este tema, por favor. Jesús está presente, hermano. Y cada vez que usted sienta que se le hunde su barca, Jesús está presente. Y repítalo, y recálquelo, y créalo. Jesús está presente. Pero oiga, para que nosotros lleguemos al otro lado de la orilla, para que nosotros lleguemos al otro lado a tierra firme, para que nosotros podamos sentirnos satisfechos, felices, tranquilos de que hemos cumplido, hermanos, tenemos que pasar por obstáculos y el Señor nos está dando la orden, pasemos al otro lado. Yo quiero decirles 3 cosas esta mañana. Primero, Jesús está presente cuando yo enfrento la oscuridad. Mire lo que dice el versículo 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Oscuridad. Esto es lo primero que se va a presentar en la vida de muchos de nosotros, oscuridad. Y la oscuridad para mí es sinónimo de tinieblas, de no ver mucho, de ver difusas las cosas. Oscuridad es sinónimo de incertidumbre, de temor, de encontrarnos con algo inesperado, algo malo en el camino. Eso es. Muchas veces es miedo. Hemos a veces tomado como gana de bromear y de reírnos, que cuando uno entra a la oscuridad, lo primero que hace, ¿qué es lo primero que uno hace? Silbar, hermanos. Cuando usted entra a la oscuridad, lo primero que hace es silbar y principia a silbar. ¿Por qué está silbando? Usted trata de decir, no tengo miedo, y principia a distraerse con el silbido. Usted tiene miedo. La oscuridad da miedo muchas veces. Anoche les decía a las señoritas, mucho cuidado, que en esa esquina decapitaron a una señora. Yo no sé si se quisieron dormir ahí todas, unas se iban para otro lado. Tenemos miedo a la oscuridad, muchos de nosotros. Pero oiga, el Señor dice que en cualquier oscuridad, que en cualquier momento que usted se encuentre difícil, el Señor está con nosotros y el Señor va a andar con nosotros. Ahora, imaginen a los discípulos. Aquí está la barca, el Señor ha hablado a la multitud está allá en la orilla, desde la barca principió a dar su gran mensaje. Jesús ha pasado un día afanado, bien agitado, y cuando ya terminó de predicar y de hablarle a la multitud, se fue a meter allá al fondo de la barca, bajó hasta donde está su sótano, ahí se acostó a dormir. Los discípulos principiaron a despedir a la multitud y emprendieron el camino, pero oiga, era ya de noche. Y ahora aquellos tienen que enfrentar el primer obstáculo, porque Jesús les dice, vamos hacia el otro lado. Hay que navegar, y navegar ya es difícil. Y si a eso le agregamos que navegar en la oscuridad, eso es mucho, pero mucho más difícil. Y si usted le agrega que es en el mar de Galilea, un mar peligroso, porque los que conocen ese lugar y los que saben de climas en ese lugar, dicen que es sumamente peligroso. Ahí van en la oscuridad. Pero hermanos, oigan, Jesús parece ser que tenía prisa de llegar al otro lado. Jesús iba a llegar al otro lado, y si siguen leyendo ustedes, el otro lado de Galilea es la región de Gadara. Él iba a ir al otro lado, porque allá en el otro lado, hermanos, estaba Satanás poseyendo a un muchacho, al endemoniado gadareno. Y Jesús iba y llevaba prisa, pasemos al otro lado. Es de noche, Señor, hay problemas en la noche, vamos y caminemos hacia el otro lado, porque tengo que ir a enfrentar al diablo y a reducir a nada al diablo para liberar a aquel hombre. El Señor tiene prisa y el Señor le dice, vamos. Pero llegó la noche, hermanos, es de noche, hay oscuridad. Y la orden del Señor es, pasemos. ¿Sabe que la misma situación sucede en nuestra vida? ¿Sabe que la misma situación, cuando nosotros decimos, Señor, aquí estoy yo?
Aquí estoy yo para servirte. Cuando el Señor les ha dicho a ustedes, yo te he dado la vida. Yo te he dado la vida como algo que tienes que administrarme. Te he dado a tus hijos y hermanos. Qué tremendo tener hijos. Los que tenemos hijos pequeñitos y grandes, saben, nosotros somos responsables delante de Dios por esos hijos, porque tenemos que administrarlos para Dios. Hermano, el Señor nos está diciendo, y muchas veces cuando decimos, sí Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, el Señor nos ha dado talentos, el Señor nos ha dado capacidades, el Señor a los que tenemos a Jesucristo nos da los dones del Espíritu Santo para que podamos desenvolvernos y cumplir con nuestra gran responsabilidad delante de Dios. Pero cuando más queremos caminar, cuando decimos, sí Señor, vamos a enfrentar la vida, vamos a vivir para ti, viene la oscuridad y se presenta el problema, y entonces principiamos a dudar, caminar a la deriva, hermanos. Y Dios nos ha dado una familia que usted y yo tenemos que cuidarla y administrarle. Y ahora viene la pregunta, ¿qué será de nuestros hijos? Nunca se ha puesto usted a pensar, nunca ha caído usted en la ansiedad, hermano, ¿y qué será de mis hijos? Y cuando mis hijos lleguen a grandes, y cuando mis hijos lleguen a la edad de tener novio, y cuando mis hijos lleguen a casarse, ¿y con quién se van a casar? Y este mundo malo, y si caen en drogas, y hermano, usted muriéndose, y muriéndose, y muriéndose, y aquel cuidado que es natural de los hijos se está volviendo en ansiedad. Cuidado, peca contra Dios. Están viniendo nubarrones, está viniendo la oscuridad, y usted siente que sus hijos se van a morir, que usted debería ser eterno para cuidar a sus hijos, porque como que Dios no cuida de sus hijos. Hermanos, viene la ansiedad. ¿Cuántos de nosotros estamos pensando en la economía? Es que tan difícil que está la economía, hermanos. Tenemos nuestro trabajito, hay que cuidar su trabajo. Algunos dicen hay que atender mucho al jefe, porque atendiendo al jefe así usted no pierde su trabajito. Cuidado, hermano. ¿Y cuántos de nosotros estamos pensando en el trabajito y cuidando nuestro trabajito, y cuando menos sentimos, hermanos, nos quitan nuestro trabajo? ¿Qué será de mí si me quitan el trabajo? Ya mi familia no come. Cuidado, está poniendo su vista, su ansiedad en el trabajito, y se está olvidando del Dios que dijo que las aves comen. Y usted, cuanto más, que usted vale la sangre de Cristo. Miren cómo nuestro temor y nuestro cuidado nos está cambiando en ansiedad, y estamos dejando de depender de Dios, y estamos poniendo nuestra vista en las cosas que el hombre está imaginando. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, yo estoy enfermo, quiero que me sanes? Y estamos pidiendo que el Señor nos sane. Alex nos regala una factura donde dice que vamos a comprar la medicina. Vamos a la farmacia, y cuando nos dice que son 100 quetzales, yo prefiero morirme. No tengo los 100 quetzales para la medicina. ¿Cuántos estamos pasando por esa ansiedad? ¿Cuántos estamos pasando por esa lucha? Pero el Señor dice, hay que avanzar, pasemos al otro lado. Y el Señor nos va a ayudar, hermanos, a que enfrentemos la oscuridad, porque Jesús está presente. Y hermanos, yo no me debo de olvidar de que la oscuridad es una realidad. Pero hermanos, lo oscuro es lo difícil. Lo difícil es tomar decisiones de caminar en lo oscuro, porque Jesús está diciéndonos que caminemos. Pero hermanos, una cosa quiero decirles: si yo me hundo, Jesús se hunde, hermanos. Quiero que lo vea bien. Jesús está presente. Si yo me hundo, Jesús se hunde. Si la barca se hunde, que se hunda Jesús también. Y si usted se pone a pensar que su vida es una barca, y que usted está navegando en estas terribles olas de la vida, y se le presenta oscuridad y usted siente que todo se hunde, Jesús está presente, recuérdelo. Si usted se hunde, Jesús se hunde, hermano. Repítaselo y deje su ansiedad por un lado y vamos hacia adelante, sabiendo que el Señor nos está diciendo, vamos hacia allá. Tenemos que dar el paso de fe entonces cada uno de nosotros. Y yo quiero repetirle a usted, Jesús está presente. Primero, Jesús está presente cuando yo enfrento la oscuridad. En segundo lugar, Jesús está presente cuando yo enfrento la tempestad. Porque mire el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se hundía, que ya se anegaba. ¿Se dan cuenta del problema? No sé si está yendo conmigo. Ya principiamos con la oscuridad, pero el problema en este pasaje es un problema gradual, es un problema que se está acrecentando, es un problema que está aumentando. Ya la oscuridad es suficiente, ya andar en el mar de Galilea es suficiente, y ahora viene una tempestad
tempestad. ¿Sabe? Dicen los conocedores de la región del mar de Galilea, el mar de Galilea, si se le conoce, es un lago gigante, hermanos, pero ese lago de Galilea dice que está rodeado de montañas y de ahí surgen unos vientos, pero enfurecidos a altas velocidades. Y hermanos, si usted quiere comprobarlo en una mínima parte, vaya algún día al lago de Izabal de Guatemala y métase a las 5 de la tarde con una lanchita y hermano, es posible que usted se ahogue y se hunda en ese lago de Izabal de Guatemala, pero multiplíquelo muchas veces más y se va a dar cuenta por qué le llaman a Galilea el mar de Galilea, olas embravecidas. Y muchos de nosotros siempre repetimos esto, ¿no lo ha dicho usted? Un mal no viene solo. ¿Por qué no le duele solo la cabecita? Y ahí se le curó. Y después que le duele la amígdala y se curó la amígdala. Y después el pie. No, hermano, cuando viene un mal viene solo. Cuando nos dan una noticia, viene el montón de noticias. Miren a don Venancio ahora. Su esposa se accidentó. Después se le murió una nietecita. Ahora se le muere el hermano. En una semana y media. Y uno dice, ala, pero ¿para qué estamos? Sobre todo se nos junta. ¿Por qué no nos da un poquito de plazo el Señor? Pareciera ser que todo viene. Hay incertidumbre, hermanos, por la oscuridad de los discípulos en la barca. Pero ahora a esto se agrega, hermanos, que hay tempestad. Y miren, no sé si usted puede imaginar esta situación que está pasando aquí. Y no sé si usted puede imaginar esta situación igual que la de Jonás, hermanos. Los marineros expertos tratando de calmar la lancha, de colocar adecuadamente la lancha. Y pareciera ser, hermanos, que es un ataque satánico el que está pasando. Y oiga, no está muy lejos, porque Jesús iba a Gadara. Jesús iba al otro lado a enfrentar al demonio y ahora el demonio se está oponiendo a que se cumpla la orden de Jesús. Pasemos al otro lado. Y la tempestad está fuerte y parece ser que más que una tempestad corriente de aquella región, es un ataque del demonio que está acosando la barca, que está tratando de que la barca no llegue al otro lado. Y la barca dice que se está anegando, la barca se hunde. Volvamos a repetir la misma expresión. Si la barca se hunde, hermano, se hunde Cristo. Si yo me hundo, se hunde Cristo. Ahora usted analice si se puede suceder eso. Analice usted si esto puede ser una realidad. Estaba yo platicando sobre este tema con un hermano y me dice, ¿qué piensa usted? Si los discípulos no buscan a Jesús, si los discípulos no bajan allá abajo de la lancha, allá donde él estaba acostado y lo despiertan, ¿qué hubiera sucedido? ¿Se hunde la lancha? Yo le digo, no se hubiera hundido la lancha. Pero aquellos hombres, por su falta de fe, hubieran tenido que pasar horas angustiados, hubieran llegado enfermos al otro lado, hubieran llegado con muchas pérdidas materiales, pero no se hubiera hundido la lancha. Jesús está presente. Y el problema no es que se hunda o no se hunda la lancha. El problema es cuántos de nosotros estamos sufriendo extra, cuántos de nosotros estamos angustiándonos, pasándonos por situaciones de enfermedad aún. ¿Por qué? Porque nos estamos afanando más de la cuenta, cuando deberíamos decir, Señor, sálvanos, y ahí está la solución. Cuando deberíamos de poner nuestra fe en Jesús. Cuando sintamos que la lancha se hunde, decir, no se hunde, porque aquí está Jesús. Y si yo me hundo, Jesús se hunde. Y la lógica tiene que decir, la lógica cristiana, que no se puede hundir la barca porque Jesús se hunde y Jesús no nos va a dejar hundirnos. Pero hermanos, tenemos que dejar nuestra ansiedad en el Señor y que le digamos esta mañana a nosotros, Señor, si yo me hundo, tú te hundes. ¿Y cuántos de nosotros estamos pensando en la situación económica? ¿No es cierto? Y de ajuste, hermanos, vienen problemas a nuestra vida. De ajuste perdemos el trabajo, ya se complementó todo para que nos angustiemos y para que principiemos a sentir que la vida es desesperante. ¿Por qué? Porque está viendo usted la tempestad y la oscuridad y no está poniendo su vista en el Jesús que puede cambiar y que puede tranquilizar esa tempestad. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en la iglesia, hermanos? Estamos muchas veces dando tanto esfuerzo, estamos agotados físicamente y de repente le decimos, hermana, ayúdenos a hacer esto, y por ahí surge otra y dice, no lo haga, hombre, hay que lo haga el pastor, que lo haga la esposa del pastor, no se canse usted, hombre. ¡Hala, qué triste! Vamos con la factura, como decía, a comprar la medicina y cuando nos dicen el precio decimos, ¡hala, todo se junta! ¿Y qué voy a hacer para sanar? Hermanos, Jesús está presente. Jesús está esta mañana con nosotros y usted en la barca de su vida tiene a Jesús dentro. Y aunque venga oscuridad
y aunque venga tempestad para acosar su vida, recuerde, Jesús está presente. Si yo me hundo, Jesús se hunde. Si la barca se hunde, Jesús se hunde. Analícelo y usted dirá si eso puede suceder. Jesús está presente. Llevamos dos cosas. Cuando yo enfrento la oscuridad, está presente. Cuando yo enfrento la tempestad, Jesús está presente. Pero en tercer lugar, Jesús está presente cuando yo enfrento la incredulidad. Versículo 38. Y él estaba en la popa. La popa es el lado de atrás, pero yo imagino que estaba abajo, que hay un piso para abajo. Y estaba en la popa durmiendo el Señor Jesús sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Oiga lo que están diciendo. Están dándole una reprimenda al Señor Jesús. El Señor está presente. No se le olvide, por favor. Pero hermanos, todo lo que está sucediendo, aquí está Jesús, ¿verdad, hermanos? Jesús está aquí con nosotros, Jesús está en su vida, pero hermanos, usted puede repetir: Jesús está presente. Si yo me hundo, Jesús se hunde, pero todo lo contrario, todo lo que está alrededor dice lo contrario. No, sí se va a hundir. Mira la tempestad, mira la oscuridad, sí, ya no tarda en quebrarse la barca, ya se hunde la barca, y la Biblia dice: aquí está Jesús, no se hunde, pero todo lo demás dice que sí se hunde. Pero miremos a Jesús. ¿Cómo Jesús pudo dormir, hermanos? En una situación tan difícil como la que se está pasando, Jesús se atreve a acostarse a dormir, y ahí está durmiendo y la barca dando vueltas igual que Jonás, y Jesús durmiendo tranquilamente sin pensar en los demás. Qué tremenda situación la que Jesús está pasando. Pareciera ser que Jesús es tan indiferente a los problemas. Yo me estoy ahogando, yo me estoy hundiendo, se hunde mi barca y Jesús durmiendo por allá. Y entonces los discípulos razonan y dicen: no es justo, vamos y despertémosle, y aunque sea el maestro, démosle una buena reprimenda para que despierte y haga algo. Y allá llegan los discípulos, hermanos, y le reprochan: Señor, ¿no te fijas en nosotros? Señor, ¿por qué no nos estás cuidando? Con esos cuidados tuyos. Don Venancio dice alguna cosa, nunca se vayan a ofender cuando él les dice algo. ¿Qué tal está don Venancio? Con sus cuidados estoy bien, dice. Y algunos resulta algo enojado: este señor qué abusivo. Ese es un dicho de por allá, por mi pueblo, hasta allá. Entonces él dice: con sus cuidados bien. Y a veces uno dice: qué raro. Hermanos, aquí estamos con Jesús, con sus cuidados estamos bien, durmiendo allá. Y hermanos, le dicen: Jesús, tus cuidados, ¿no te fijas que nos estamos hundiendo? ¿No te fijas que la tempestad ya está llenando de olas en la barca? Se va a hundir la barca. Están llamando la atención al Señor, pero eso se le llama incredulidad, hermanos. Y oigan, muchas veces las situaciones difíciles que pasan a la vida y que pareciera ser que Jesús como que está durmiendo, como que a Jesús no le interesan sus problemas, muchas veces esas situaciones el diablo las utiliza para decirle: ¿y dónde está tu Dios, pues? Y no que tu Dios te escucha, y ahora que estás bien hundido, ¿dónde está Dios? Mira que ni siquiera te hace caso, mira que ni te contesta, y principiamos nosotros a decir: qué bárbaro Dios, tiene preferencias para otro, y nos apartamos del Señor, porque ponemos nuestra vista en la tempestad, o ponemos nuestra vista en la oscuridad, y eso es incredulidad. Y hermanos, esta mañana nosotros tenemos que decirle al Señor lo que dice el Salmo 27:10: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 46: por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Y recuerde, hermano, que no importa la crisis que usted tenga que pasar, el problema que enfrente, por muy grave que sea, hermano, recuerde, Jesús está aquí con usted, Jesús está con usted, y si usted se hunde, Jesús se hunde. Recuerde esa expresión y usted va a vivir feliz. Pero hermanos, a pesar de la adversidad, oiga, a pesar de la tempestad, a pesar de la oscuridad, Jesús no ha cambiado sus palabras y dice: pasemos al otro lado. Porque una de las cosas fáciles era darle la vuelta a la lancha y regresarse, a ver cómo regresamos, mañana llegamos al otro lado. Jesús dijo: pasemos, y Jesús no cambia su orden. Hay que pasar al otro lado. Tenemos que enfrentar entonces la situación. Hay que enfrentar la oscuridad. Hay que enfrentar la tempestad, que las cosas se pongan cada día más difíciles. Hay que enfrentar la incredulidad que el diablo va a poner en nosotros para que dudemos. Poniendo la vista en la tempestad, dudemos del Dios que calma la tempestad. Pero hermanos,
También Jesús está presente cuando yo enfrento la tranquilidad. Y oiga, usted puede esta mañana decir, bueno, tranquilidad. Está bien que cuando enfrentemos la oscuridad Jesús está presente. Que cuando enfrentemos la tempestad, sí, también. Que cuando enfrentemos la incredulidad, sí, también. Pero cuando enfrentemos la tranquilidad, no. Si la tranquilidad es un resultado de la presencia de Dios, oiga, la tranquilidad también es problema, hermano. Y dice el versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo quiero que usted se dé cuenta, los conocedores en idioma dicen que esta expresión del Señor está en un tiempo que se llama aoristo. O sea, cuando se dice aoristo es una vez que se hace y al instante y para siempre se cumple. Y aquí el Señor, cuando le dice a la tempestad, calla, enmudece, no se está esperando que poquito a poquito venga la calma y que el viento va disminuyendo y el viento va disminuyendo. La Biblia lo que da a entender en este pasaje es que el Señor se levanta y dice, calla, enmudece, y al instante se volvió una tranquilidad. Al instante. Eso es lo que dice. Y ahora los discípulos, ya que se tranquilizó todo, el Señor se les queda viendo y les mira las caras como algunos de nosotros cuando tenemos problemas, que nuestra cara es el reflejo del alma. ¿Y a usted qué le está pasando? Y cuando a mí me dice alguien, ¿qué le está pasando, hermano? Yo al principio, no, a mí no me pasa nada, a mí no me pasa nada. La cara es el reflejo de lo que tenemos dentro. Y muchos de nosotros tenemos que avergonzarnos. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¡Qué carita ustedes! Eso dice el Señor. Y fíjese cómo contrasta el Señor cuando le dice, ¡qué carita! Les está diciendo, ¿por qué no tienen fe en lugar de tener esa carita? Y hermanos, qué triste que nuestra vida tenga que mostrar fracaso. Que tengamos que mostrar una vida. Es que las luchas de la vida. Hermano, el Señor dice, depositemos nuestra fe en Él. Y Él permitió que toda la gente que iba en la barca pasara por esas situaciones para mostrarles que en la peor situación Jesús está presente, hermanos. Pero mire la tranquilidad, qué problema es, hermano. Porque la tranquilidad, algunos decimos, gracias a Dios, a mí no me está pasando nada, todo me sale bien. Hermano, cuidado, acérquese más al Señor, porque la tranquilidad puede adormecer nuestra fe. Los problemas, las tempestades, la oscuridad, la falta de fe, muchas veces la incredulidad, hacen que al fin el Señor desarrolle fe en nosotros. Porque a pesar de los problemas y de las luchas, el Señor poco a poco va hablando a nuestra vida, diciendo, yo estoy contigo, no te preocupes, hombre, vamos a salir avante. Si yo me hundo, Jesús se hunde, no puede ser. Pero hermanos, cuando viene la tranquilidad, tenemos que acercarnos más al Señor, porque no vaya a ser que la tranquilidad, hermanos, nos aparte o nos enfríe del Señor. Se puede adormecer mi fe. Y yo finalizo diciéndole a usted y repitiéndole que Jesús está presente. ¿Lo siente en su vida, hermano? Siente a Jesús, las tres hermanas que aceptaron esta semana a Cristo. Hoy Jesús está con ustedes. ¿Cuál es el problema que usted tiene, hermano? ¿Problema de familia? Es serio, hermano. Problema de enfermedad es serio, problema de trabajo, que no le alcanza el dinero de lo que gana y que estamos con angustias, problema de que la maldad se está metiendo a nuestra familia, que la maldad se está metiendo a nuestros jóvenes. ¿Qué tantos problemas tenemos, hermanos? Yo sé que los problemas son grandes. Hermanos, creámosle a Dios. Si yo me hundo, Jesús se hunde. El Señor nos va a dar la salida, el Señor nos va a bendecir, pero hay que dar pasos, hermanos. Yo les invito a ustedes a que leamos más intensamente la palabra, porque cuando uno lee la palabra, uno principia a sentir más las promesas de Dios y principia a través de la oración a decir, Señor, ayúdame a creer. Yo estoy insistiendo mucho en dos promesas. Clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará. Está en Jeremías 33 y está en Mateo. Pedid y se os dará. Clama a mí, yo te responderé. Y aunque la barca se mueva, aunque la barca se sienta que se está negando, aunque la oscuridad sea grande, aunque todo nos esté diciendo que nos hundimos, Jesús está presente. No se puede hundir la barca, hermano. Y esta mañana yo quiero pedirle a usted que cierre sus ojos y que esta mañana usted alabe al Señor.
Cierre sus ojos, por favor, y visualice su problema. Y dígaselo: Señor, este es mi problema. Yo no sé cómo mira usted su problema, hermano. ¿Obscuridad nada más? ¿O lo aumentó con obscuridad y tempestad? ¿O está llegando al momento en que la oscuridad y la tempestad le haga sentir que principia la incredulidad en usted? Dígale: Señor, aquí está mi problema. Yo no te pido que despiertes, porque tú estás despierto, Señor. Te pido que me ayudes a creer que si yo me hundo, tú te hundes, y que eso es imposible. No me hundo, Señor, porque tú estás conmigo. Y dígale: te alabo, Señor, porque aunque estoy enfrentando un gran problema, tú me estás diciendo: pasemos al otro lado. Ya vamos a llegar al otro lado. Ya va a haber tranquilidad. Ya vamos a alabarte, Señor, porque seguro vamos a pasar al otro lado. Seguro nos vas a dar victoria. Te alabamos, Señor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.